Daniel capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor amado, bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu palabra obrando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Dirígenos. Tu palabra siempre tiene un propósito porque es viva y eficaz. Señor, en esta mañana que sea el poder de tu Espíritu obrando en nosotros. Gracias, Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La integridad y los principios es el título del mensaje esta mañana. La integridad y los principios. Mire que una de las características especiales de Cristo fue que fue un hombre íntegro y con principios. Nunca varió, nunca cambió. Siempre decía Jesús que él hacía lo que su padre le había dicho que hiciera. O sea, que Cristo hablaba de una enseñanza del Padre. Jesús decía que él lo que había visto hacer al Padre, eso hacía.
y siempre permaneció fiel a la palabra, a los principios, a las ordenanzas del Señor, a las enseñanzas del Padre. Fue íntegro. Sus principios no los cambió aún en medio de las peores circunstancias. Siempre se mantuvo aún en su etapa final de sufrimiento. Tanto así que la Biblia dice que un centurión, cuando vio todo lo que Cristo, porque era el encargado de custodiar a Cristo, desde que fue entregado a Pilato, este centurión como director de todos estos soldados que iban con Cristo, que lo maltrataban, que lo vituperaban, que lo desnudaron, que le pusieron una corona de espina, que le dieron correazos, que lo crucificaron. Y ese hombre iba viendo todo el proceso de Jesús y veía cómo Cristo se mantenía íntegro. Lo que había predicado durante todo su ministerio, ahora el centurión estaba viendo de que Cristo, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, mantenía su integridad, sus principios, lo que él había dicho. Había hablado del amor, había hablado de la paz, había hablado del perdón, y se mantenía íntegro. Fue tal la admiración y el impacto que eso produjo en el centurión, que terminó diciendo: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. La integridad y los principios. Termina confesando: Jesús nunca cambió, sin mancha, sin pecado, puro, limpio en todo instante. Porque eso es ser íntegro. El íntegro es sin mancha, es uno solo. No ha sido dividido, no ha sido separado, está íntegro. Los principios son los valores que nos fundamentan en nuestra casa. Son dos cosas que la iglesia debe tener: integridad y principios basados en la palabra de Dios, basados en lo que Dios dice, basados en las escrituras y en la enseñanza que Cristo nos dejó. Fue tan íntegro que murió en obediencia, porque Filipenses 2 dice que fue tan íntegro, dice, que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz en obediencia. La integridad. Y aquí la Biblia, en el libro de Daniel, nos presenta 4 muchachos. La Biblia habla de muchachos. No dice exactamente qué edad tenía Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero creemos que no pasaban de 20 años. 4 jovencitos, 4 muchachos que son arrancados de su pueblo natal, de su ciudad, de su familia. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1 que Nabucodonosor invade a Judá y se lleva cautivo a Judá. Y estos 4 jóvenes habían sido llevados en esclavitud, habían sido sacados a la fuerza de su casa, del seno de su familia. Estos muchachos, porque la Biblia aquí en este capítulo habla de muchachos, fueron sacados en esclavitud. Pero, escuche, pero es bueno que veamos quiénes eran esos muchachos. ¿Quiénes eran Daniel? ¿Quién era Ananías? ¿Quién era Misael? ¿Y quién era Azarías? Parece ser que no iban ellos solo, o sea, la Biblia dice que no iban solo ellos 4, que iban más muchachos, jovencitos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y de qué manera cambió su vida? ¿De qué forma fueron arrancados de su casa, de su cultura, de su convivencia,
¿De qué manera tan drástica? De un momento a otro. Porque como dice, eran muchachos, quizá ellos no tenían pleno conocimiento de la guerra que estaba viviendo su nación o de las consecuencias que estaban próximas a llegar. De un momento a otro sintieron que se les caía el piso, porque los muchachos no viven las cosas como las vivimos los adultos, ni ahora ni nunca, siempre los muchachos, porque la Biblia incluso habla de los muchachos, del joven, cuida tu corazón, tu ímpetu, obedece. Y estos muchachos de un momento a otro se encuentran llevados en cautividad, escúcheme, y no los llevaban dándoles manjares, no, iban amarrados como lo que eran, esclavos. De un momento a otro, eran jóvenes, no se imaginaban. Y para eso es necesario que miremos lo que dice Nabucodonosor, la orden que le da al Aspenaz con respecto a las características que deberían de tener los muchachos. Dice del versículo 3, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Wow. ¿Quiénes eran estos muchachos? Escuche, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Póngale cuidado a las características de estos muchachos. De buen parecer. Escuche, los seleccionaron, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué más? Dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Por eso eran muy muchachos. 3 años necesitaban en formación, en la lengua de los caldeos, en las costumbres, en cómo comportarse en palacio. Entre estos estaban, dice, y nombra a Ananías, nombra a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice, y a estos, el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, puso a Ananías, le puso Sadrá, a Misael Mesad, y le puso a Azarías Abed-nego. O sea que mire que estos jóvenes no eran cualquiera. Por lo menos iban 12 de las características de Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Por lo menos en ese grupo de muchachos iban 12 hijos de los príncipes de Israel, partiendo de las 12 tribus. Y dice la Biblia que estos jóvenes eran bien parecidos, eran guapos, eran atléticos, pero eran inteligentes, eran sabios, eran entendidos. Estos jóvenes eran de la alta, del linaje real, y de un momento a otro resultaron amarrados y llevados como esclavos. Y ahora los iban a tener como animales, escúcheme, durante 3 años, enseñándolos, adiestrándolos y preparándolos. ¿Cómo se puede sentir un joven que esté en palacio y de un momento a otro sea arrancado de su hábitat, permítame decirlo así, de su entorno y llevado a otra cultura? Escúcheme, a otra lengua, otro diseño,
fuera de sus padres. ¿Cómo pudieron haberse sentido estos jóvenes en estas circunstancias? Y miren que el rey no iba a llevar a cualquier muchacho a palacio. Tenía que llevar a los muchachos ya con esas características para poder enseñarles ahora sí otra lengua, enseñarles otra cultura y sobre todo a saber cómo manejarse en palacio. Alguien que no ha estado en palacio, pues en 3 años difícilmente aprenderá el idioma de palacio, la cultura de palacio, las costumbres, la forma de moverse y la forma de desempeñarse. Por todas las características especiales que ellos tenían, tendrían que vivir en palacio, como decíamos, y sus vidas dieron un giro de 180 grados. ¿Sabe? Pero no su integridad. Aunque sus vidas fueron giradas 180 grados, aunque sus nombres fueron cambiados de Daniel a Belsasar, de nombres hebreos les pusieron nombres caldeos, no, de nombres judíos porque era la tribu de Judá, les pusieron nombres babilónicos. Daniel te llamarás Belsasar, Ananías te llamarás Sadrach, Misael te llamarás Mesá, Azarías te llamarás Abel-Nego. Imagínense, les cambiaron los nombres. Ya tendrían que obedecer a otra lengua y a otro nombre. ¿Sabe? Pero es interesante ver que no les cambiaron su integridad. Su integridad no fue tocada, porque la integridad suya no la puede tocar nadie, a no ser que usted permita que sea tocada. A no ser que usted lo permita. Y estos les da la vida un giro de 180 grados. Sus principios se mantuvieron firmes, sin variación, a pesar de las circunstancias. Muchas veces cambiamos los principios por circunstancias menos difíciles que estas. Abandonamos los principios, abandonamos la integridad. No nos importa la integridad. Hablo a la iglesia, no al mundo, hablo a la iglesia. Mire estos jóvenes que fueron con esas circunstancias de vivir cómodos, mejores profesores, porque eran sabios, formados desde niños en la realeza, con una cultura, con principios. Y mire lo que pasa del versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor, que lo primero que hace Daniel es proponer en su corazón no contaminarse. Cuando Daniel escucha que le van a dar la comida del rey y el vino del rey, escuche, es la mejor comida. Era lo mejor, porque lo mismo que le preparaban al rey, iban a sacar una parte para Daniel, para sus amigos y para todos los muchachos que fueron llevados cautivos y que fueron sacados como un grupo especial para prepararlos. Pero dice la Biblia que Daniel en esta circunstancia propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió tanto y empieza a decir la Biblia lo que Daniel consideró. ¿Sabe? Que pudo haber dicho Daniel, vea, yo tanto que he creído en Dios. Vea, yo tanto que he confiado en lo que mi papá y mi mamá me dijo. Y mire ahora cómo estoy. No, yo voy a comer. Que me den cordero el que come el rey. Pero la Biblia dice que este joven y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse. O sea, cuidando la integridad, porque la integridad, el íntegro es sin mancha, sin tacha, no es contaminado. Pero también propuso en su corazón no contaminarse porque tenía unos principios
que se los habían enseñado en su casa. Tenían temor de Dios. Estos jóvenes habían sido instruidos en la ley de Dios. Y la ley le demandaba, y aún hoy ellos lo viven, no contaminarse comiendo cosas que hubiesen sido sacrificadas a los ídolos. Y resulta que la comida del rey Nabucodonosor, primero antes de dársela era ofrecía a su Dios, a los ídolos. Así como cuando usted y yo vamos a almorzar, a cenar, a desayunar o a comer algo y le decimos, Señor, gracias por estos alimentos. Estamos consagrando nuestro alimento al Señor. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres quien da la provisión. Así mismo hacen los impíos, así mismo hacen los que consagran sus cosas a dioses ajenos. Entonces Daniel conocía eso, como la palabra dice que no nos contaminemos y aún hoy nos dice la palabra. Aún hoy dice en el Nuevo Testamento, dice que cuando usted lo vayan a invitar a algún lado y le vayan a dar, no pregunte por causa de la conciencia. Pero que si usted le dicen que eso ha sido ofrecido a los ídolos, absténgase. Pero estos muchachos están en una condición donde uno puede decir, bueno, ya perdí todo, ya soy esclavo, ¿ya qué? Ya no queda nada más. Hágale, bebámonos y emborrachémonos. Metámosle al vino, el mejor vino. Escuche, ese vino emborrachaba, hermano. No vaya a creer como a veces, no, es que ese era vino de uva y es que uno emborracho, eso emborrachaba. Y bueno, pues aquí somos esclavos, hagámosle. No, lo primero que ellos hicieron fue proponer en su corazón no contaminarse. Integridad, principios. Usted y yo hemos de ser creyentes de integridad, íntegros, de principios. Que nuestros principios no sean violentados por las circunstancias, que la integridad no sea manchada por las circunstancias. No importa que estemos de esclavos, dijo Daniel, Ananías, Azarías y Misael, no importa que estemos esclavos, pero propondremos no contaminarnos, porque el Dios que estaba conmigo allá cuando era libre, es el Dios que está conmigo aquí en la esclavitud. El Dios que está conmigo en la felicidad, en la bendición, en el contentamiento, es el mismo que está aquí también en la tristeza, en la aflicción, cuando está pasando algo, en las pruebas, cuando estoy siendo tentado. Ahí está Dios, porque dice que junto con la tentación, Dios te dará la salida. O sea que Dios está en todo lugar. Mi integridad no depende de la circunstancia, sino que depende del temor de Dios que hay en mi corazón. Y lo que estos jóvenes demuestran aquí es temor de Dios en su corazón y que habían sido enseñados en la ley, en las escrituras, en los principios. Habían sido adiestrados. Y esa ley les mandaba a ellos tener temor de Dios, como leíamos ahora en Proverbios 3. Escucha, hijo mío, las directrices, los mandamientos de Dios. Y no los apartes de tu corazón ni de tu mente. Esos son principios. Estoy metiendo principios, estoy metiendo integridad. Pero hay un momento en donde ya soy yo el que tengo que poner en práctica todo lo que he aprendido. Y lo que dice el Señor. A ellos les habían cambiado sus nombres, pero no sus convicciones. Las circunstancias puede cambiarte el nombre, pero no tus convicciones de creyente, de hombre o mujer temeroso o temerosa de Dios. Aunque estaban acostumbrados a comer manjares, escúcheme, eran bien parecidos, eran inteligentes, eran sabios, reunían las condiciones para estar allá, para ser un grupo especial del rey. O sea que comían bien, no eran debiluchos, no, comían lo mejor. Venían acostumbrados a eso.
Pero eso, escuche, aunque venían acostumbrados a comer bien, no dudaron en cambiar esos manjares por legumbres. Y si usted me coge muchachos de 17, 18, 19, 20 años y les coloca 2 platos, y aquí usted le coloca manjares, lo que más le guste al muchacho, carne, pollo, pescado, lo que usted quiera, y acá le coloca lechuga, zanahoria, lo más seguro es que un 99.9% va a escoger los manjares. Aún los adultos como que la dudamos, a pesar de que los médicos coma verdura. Y uno, wow, pero es que esto me gusta más. Imagínense, y estos muchachos venían formados en todo eso. Sí, les daban la ensalada, pero la ensalada era un acompañante de toda acá la carne y todos los que ellos disfrutaban. Pero por causa de su integridad, de sus convicciones, por causa, escúcheme, de cómo habían sido instruidos en la palabra, del temor de Dios, no dudaron un momento, ni siquiera probaron. Lo primero cuando les dicen ustedes van a ser alimentados de la comida del rey, dice espere un momento, dice propusieron en su corazón. Hay cosas que usted y yo tenemos que proponernos en el corazón, porque a veces el alma, las emociones te incitan a hacer cosas que no son de Dios, que están en contra de la palabra de Dios. Pero usted y yo, por la conciencia y el temor de Dios, debemos proponer en el corazón, no debo hacer eso. Porque lo que la Biblia dice, la palabra dice, lo que el Espíritu de Dios en mí dice es que no lo debo hacer. Aunque me guste, no debo hacerlo. Integridad. Cuando te plantean un negocio ilícito y aunque necesites de lo que te están planteando, tu integridad, tu temor de Dios, tus convicciones te llevarán a decir, sí, yo necesito eso, pero no lo voy a hacer. Integridad, principios. Las escuelas bíblicas, cuando lees la Biblia, cuando recibes la palabra, cuando te haces parte del liderazgo, entonces empiezas a recibir principios bíblicos, la palabra, enseñanza, temor de Dios. Y aquí la Biblia dice, Dios no te obliga, pero aquí dice la Biblia, ¿cuál es el camino que conduce hacia allá si haces esto? Y el que conduce hacia acá si haces lo otro. Y empieza a haber temor en tu corazón. Y aunque todo te es lícito, no todo te conviene. Y empieza usted a proponer en su corazón. Hoy es propicia esta mañana para que usted proponga en su corazón no contaminarse. No sé qué tipo de contaminación tiene usted. No sé si es la televisión, no sé si es programa de pornografía, no sé si es el licor, no sé si es el cigarrillo, no sé si es la codicia, la avaricia, pero proponga en su corazón esta mañana no contaminarse. Es propicia esta mañana. Qué importante es tener claro esto. No lo dudaron. Y uno ve en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra que Moisés, a pesar, escúcheme, de ser criado por la hija de Faraón, dice cuando Moisés crece, rehusó ser el hijo de la hija de Faraón por temor a Dios, por confianza en Dios, por fe. ¿Sabe? Es interesante ver aquí lo que pasó con Moisés. Como dice la Biblia que cuando la mamá y el papá de Moisés vieron que crecía mucho porque el decreto de Faraón era que todos los varones que nacieran tenían que morir. Y dice la Biblia que lo echan al río y más adelante dice que sale la hija de Faraón y recoge a Moisés. Pero ella recoge a Moisés siendo un bebé y dice, necesito que una de las mujeres hebreas lo cuide. ¿Quién más que la mujer, la mamá? Y dice que vuelven y llevan a Moisés al seno de su mamá. Y ella lo cría. Y cuando ya está criado lo lleva.
se cree que más o menos lo llevó entre 8 y 12 años, lo devolvió, pero ya se lo devolvió con los principios, escuche, con la ley de Dios en el corazón. Por eso Hebreos 11:24 dice que Moisés cuando creció no dudó en rechazar ser hijo de Faraón o ser hijo de la hija de Faraón, porque tenía en él principios, porque en él había integridad, temor de Dios, a pesar de haber vivido en palacio 40 años, o bueno, digamos 20 y pico de años. Qué importante es educar a los hijos en el temor de Dios. Qué importante, si la mamá de Moisés no cumple lo que dice la palabra y les enseñarás día y noche al acostarse, al levantarse, y escribirás en su frente y le meterás la palabra y le hablarás de ella. Quizá cuando Moisés crece dice, yo aquí estoy bien. Soy hijo de la hija de Faraón, soy nieto de Faraón. Pero Moisés tenía principios, temor de Dios en el corazón. Y es importante educar a los hijos en el temor de Dios porque hay una gran promesa para todos aquellos que lo hacen. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y la promesa es, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué poderosa promesa para los papás, para los abuelos, instruir a los niños en el camino, y aun cuando sean viejos no se apartan, son íntegros, y eso le pasaba a estos muchachos. Recibieron la palabra, tenían la integridad, tenían los principios, tenían temor de Dios, tenían temor de Dios en su corazón, no se contaminaron. Dice la Biblia en el versículo 18, que pasados pues los días, o sea, pasados los 3 años, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, escuche, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores, escuche, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Escuche, Daniel, la Biblia habla de Daniel, habla de Ananías, habla de Misael, habla de Azarías. Estos muchachos que fueron arrancados de su seno familiar, de su confort, podemos decirlo así. Pero saben que cuando fueron arrancados iban con integridad, iban con principios, iban con temor de Dios, habían sido instruidos en la palabra. 3 años habían pasado desde que sucedió con ellos esto. Fueron llevados a Babilonia. La Biblia no habla de los otros muchachos alrededor. Quizá los otros muchachos que fueron con Daniel y los otros, o quizá no, la Biblia dice que solo Daniel y sus amigos no se contaminaron. Esos otros me imagino que salieron de allá gordos, 3 años comiendo, sin formación, sin conocimiento, no tenían principios, no eran íntegros, aunque eran del pueblo de Judá, donde decía que no deberían de contaminarse, aunque habían recibido principios y enseñanzas en sus casas, no los pusieron en práctica, no los obedecieron. ¿Sabe? La iglesia, la palabra que tú escuchas aquí, no es para que entre por un oído y salga por el otro. ¿Sabe? 3 años pasaron y fueron traídos ante el rey de Babilonia como esclavos 3 años, donde su integridad quizás fue puesta a prueba muchas veces, donde sus principios quizás fueron puestos a prueba muchas veces. Pero la Biblia habla, y usted sigue leyendo el libro de Daniel, de todo lo que Dios hizo con Daniel y sus amigos. Cambiaron decretos, cambiaron leyes, cambiaron conceptos de los reyes.
de Nabucodonosor, Ciro, Darío, cambiaban decretos. Estos reyes reconocían que Dios era el Señor. Porque cuando la integridad y el temor de Dios está en nosotros y los principios bíblicos, siempre Dios usará nuestras vidas para cambiar conceptos. Por causa de nuestra integridad, la gente verá que realmente somos hijos de Dios. En medio de cualquier circunstancia, hubo pruebas, estos hombres fueron sometidos a prueba. 3 años, pero la Biblia habla que se mantuvieron y fueron echados en foso de leones y metidos en hornos de fuego y fueron vituperados, pero jamás pudieron tocar la integridad de ellos, ni sus principios. Y Dios les recompensó. Fueron más o menos 70 años que estuvo Daniel y sus amigos, porque era el cautiverio, 70 años. Y cuando habla aquí el versículo 21 de que Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro, esos fueron casi 60 años después de este evento. Pero en todo ese tiempo vemos cómo Dios usó a Daniel y a Daniel le reveló sueños y a Daniel le reveló los últimos tiempos. Porque Dios hace eso con aquellos que permanecen íntegros, con aquellos que sus convicciones no cambian, que sus principios, el temor de Dios, que proponen en su corazón vivir en santidad, obedientes a la palabra. Dios usa a los que son íntegros, a los que permanecen, Dios los usa y los bendice. Señor, te damos gracias en esta mañana. Amado Dios, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre, amado Dios, es tu misericordia.